Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre las enzimas. Imaginen por un momento que se encuentran en una cocina acogedora en una mañana tranquila. La luz del sol se derrama sobre la encimera y están a punto de hornear algo delicioso, tal vez una barra de pan. Miden con cuidado la harina, el agua tibia, la levadura, una pizca de azúcar y un poco de sal. Mezclan estos ingredientes y los amasan hasta formar una masa. Luego la dejan reposar. Al cabo de un tiempo, notan algo extraordinario. La masa se hincha, volviéndose ligera y aireada, como si estuviera llena de diminutos globos. Si alguna vez han horneado pan, sabrán lo que está sucediendo. La levadura, esos diminutos organismos vivos, está haciendo su magia. Pero ¿qué ocurre en realidad dentro de esa masa pegajosa? Dentro de esa masa, en silencio y sin aspavientos, un ejército de diminutos trabajadores invisibles está muy ocupado. No son personas, ni animales, ni siquiera células completas. Son moléculas de proteína especializadas llamadas enzimas, y ayudan a la levadura a descomponer azúcares para liberar dióxido de carbono. Este gas de dióxido de carbono llena la masa, haciendo que suba. Sin las enzimas, ese milagro de la cocina cotidiana no sucedería. Ahora imaginen que no saben lo que son las enzimas. Tal vez nunca han oído la palabra o, si lo han hecho, piensan que es un término científico complicado reservado para libros de texto y laboratorios. Pero aquí hay un secreto. Las enzimas están en todas partes, trabajando silenciosamente entre bastidores. Están dentro de su cuerpo, ayudándoles a digerir los alimentos para que obtengan energía de su desayuno. Están en la tierra, ayudando a las bacterias a descomponer hojas muertas y devolver nutrientes al suelo. Incluso son empleadas por fabricantes para elaborar queso, vino y un sinnúmero de otros productos. En pocas palabras, las enzimas son los celestinos, ocultos que ayudan a que ciertas reacciones se pongan en marcha. Reacciones que de otro modo serían demasiado lentas o tal vez no ocurrirían en absoluto. Antes de profundizar más, retrocedamos en el tiempo a una época en la que nadie sabía acerca de las enzimas. Hace cientos de años, la gente comprendía que ciertos materiales podían transformar los alimentos. Por ejemplo, nuestros antepasados sabían que agregar un trozo del revestimiento del estómago de un ternero, el cuajo, convertía la leche en queso, pero no sabían por qué. Para ellos era como magia o quizás la voluntad de la naturaleza. No se daban cuenta de que una sustancia especial dentro del estómago del ternero aceleraba la transformación de la leche en cuajada y suero. Se habían topado con una enzima, pero no tenían el concepto ni el lenguaje para explicarlo. A medida que la curiosidad humana crecía a lo largo de los siglos, los científicos comenzaron a plantear preguntas más detalladas. ¿Qué tenía la levadura para hacer que la masa subiera? ¿Qué había dentro de los seres vivos que permitía que ciertas reacciones químicas ocurrieran con tanta rapidez y fiabilidad? Aunque ahora damos por sentado que las reacciones químicas pueden ser guiadas por moléculas, esto no siempre fue obvio. En los primeros días de la ciencia moderna, algunos creían que solo una fuerza vital de la vida podía desencadenar estas transformaciones. Otros empezaron a sospechar que algo más pequeño, oculto y distinto dentro de los organismos era el responsable. En 1833 se dio un paso importante cuando un químico francés llamado Anselme Payen y su asistente, Jean-François Persos, aislaron una sustancia de la malta de cebada que podía descomponer el almidón en azúcar. La llamaron diastasa, y fue la primera enzima descubierta. Este hallazgo fue trascendental. La diastasa transformaba los materiales ricos en almidón en azúcares más simples, actuando como catalizador. Aunque Payen y Persos aún no entendían plenamente qué eran las enzimas, nadie lo hacía en ese momento, su trabajo encendió la chispa de la investigación. Avancemos varias décadas. Los científicos empezaron a descubrir más sustancias que se comportaban como la diastasa, acelerando reacciones sin consumirse en el proceso. Cada vez que encontraban algo que podía transformar un compuesto específico en otra sustancia más rápido, estaban viendo enzimas en acción. Con el tiempo, todas estas sustancias se agruparon bajo un solo término, enzimas, una palabra derivada del griego en, que significa en, y zyme, que significa fermento o levadura, haciendo referencia a su descubrimiento en extractos de levadura. Quedaba un misterio. ¿De qué estaban hechas exactamente las enzimas? ¿Eran químicos inertes que simplemente existían dentro de los organismos vivos? ¿O eran algo más orgánico?
A principios del siglo XX, el científico estadounidense James Sumner hizo un descubrimiento revolucionario. Logró purificar una enzima llamada ureasa y demostró que en realidad era una proteína, una gran y compleja molécula compuesta de cadenas de aminoácidos. Este fue un punto de inflexión decisivo. Si las enzimas eran proteínas, entonces los científicos podían aplicar todo el conocimiento emergente de la química de proteínas para entender cómo funcionaban. Pero comprender que las enzimas eran proteínas era solo parte del rompecabezas. Los científicos aún necesitaban averiguar cómo estas moléculas proteicas podían acelerar reacciones. Después de todo, una proteína es simplemente una cadena de aminoácidos plegada en una forma compleja. ¿Cómo podía la forma de todas las cosas convertir una proteína inerte en una pequeña potencia química? Resulta que la forma importa mucho. Imaginen una cerradura y una llave. La cerradura tiene una forma muy particular en su interior, y solo una llave con la forma correspondiente puede encajar perfectamente y abrirla. De manera similar, las enzimas tienen bolsillos o sitios activos en su superficie. Estos sitios activos tienen una forma única, un entorno especialmente diseñado en el que ciertos compuestos llamados sustratos encajan a la perfección. Cuando un sustrato se acopla al sitio activo de una enzima, el encaje es tan ajustado que la enzima puede torcer y ajustar la molécula del sustrato, debilitando ciertos enlaces o colocando átomos de tal manera que la reacción suceda con mucha más facilidad. En otras palabras, las enzimas no solo aceleran una reacción, sino que reducen las barreras que normalmente impedirían que la reacción ocurriera rápidamente. Piensen en una reacción química como una bola rodando. Sin ayuda, la bola podría tener dificultades para superar una colina alta antes de poder descender por el otro lado. La enzima actúa como un equipo amistoso que reduce la altura de la colina, facilitando que la bola la cruce. La reacción pasa de tardar una eternidad a ocurrir casi al instante. Con el tiempo, los científicos refinaron su comprensión de esta idea de cerradura y llave. Se dieron cuenta de que la enzima no era simplemente una cerradura pasiva que esperaba una llave. En cambio, la forma de la enzima podía cambiar ligeramente cuando llegaba el sustrato adecuado. Este modelo más matizado se llamó la teoría del acoplamiento inducido. Imagínenlo así: cuando el sustrato se aproxima, la enzima modifica sutilmente su forma, abrazando el sustrato con más firmeza, como un apretón de manos que se ajusta. Esta interacción precisa ayuda a que la reacción ocurra en condiciones suaves, a menudo a la temperatura normal del cuerpo y sin el uso de químicos agresivos. Si todo esto suena complicado, no se preocupen. Detrás de las palabras sofisticadas, el concepto es sorprendentemente simple. Las enzimas son ayudantes que acercan dos piezas de un rompecabezas y las guían para que encajen correctamente, de modo que el rompecabezas se resuelva en segundos en lugar de horas, días o incluso años. Sin las enzimas, muchas reacciones en su cuerpo serían tan lentas que la vida tal como la conocemos no sería posible. Piensen, por ejemplo, en la digestión. Comemos alimentos que contienen proteínas, grasas e hidratos de carbono. Sin las enzimas, esas grandes y complejas moléculas serían casi imposibles de descomponer en sustancias más sencillas que necesitamos para vivir. Enzimas como la amilasa en la saliva comienzan a actuar en el momento en que empezamos a masticar, descomponiendo los almidones en azúcares. En el estómago, la pepsina descompone las proteínas, y en el intestino delgado, las lipasas descomponen las grasas. Para cuando los alimentos pasan por todo el sistema digestivo, las enzimas han ayudado a convertir una comida compleja en energía utilizable y en bloques de construcción para el cuerpo. Esta orquestación ocurre todo el tiempo, sin que ustedes tengan que pensar en ello. Sus células están llenas de diferentes enzimas, cada una dedicada a un tipo específico de reacción. Algunas ayudan a construir moléculas más grandes a partir de otras más pequeñas, permitiendo que el cuerpo crezca y se repare. Otras ayudan a descomponer moléculas grandes en otras más pequeñas, proporcionando energía o materias primas. Hay enzimas que ayudan a copiar el material genético, asegurando que cada nueva célula tenga el conjunto correcto de instrucciones. Sin las enzimas, ninguno de estos procesos químicos vitales sucedería a la velocidad que la vida requiere. Esta idea va mucho más allá del cuerpo humano. Las plantas dependen de enzimas para llevar a cabo la fotosíntesis, capturando la luz solar y transformando el dióxido de carbono y el agua en azúcares y oxígeno. Los microorganismos en el suelo utilizan enzimas para descomponer la materia vegetal muerta y reciclar nutrientes.
de modo que surja nueva vida. Las enzimas son los coreógrafos químicos que mantienen en funcionamiento la red de la vida en nuestro planeta. En la industria humana, las enzimas han demostrado ser herramientas invaluables. Hace mucho tiempo aprendimos que los microorganismos y sus enzimas pueden producir pan, cerveza y queso. Hoy en día, usamos enzimas para lograr mucho más. Muchos detergentes de lavandería contienen enzimas que descomponen manchas difíciles como grasa, chocolate o hierba, lo que permite que el detergente funcione a temperaturas más bajas y con menos químicos agresivos. Las enzimas también se utilizan para clarificar jugos de frutas, hacer que el blanqueo del papel sea más ecológico y producir biocombustibles. La magia de las enzimas es que ofrecen una forma más verde y sostenible de acelerar procesos químicos, reemplazando a menudo químicos agresivos y altas temperaturas que antes eran necesarias. Si damos un paso atrás, es sorprendente cómo ha evolucionado la comprensión de las enzimas. De una vaga noción de que algo en la levadura y en los estómagos de terneros causaba transformaciones, hasta llegar a una teoría detallada y elegante sobre cómo diminutas máquinas proteicas impulsan la química de la vida. Pero este viaje de descubrimiento no fue sencillo. Los primeros científicos lucharon por convencer a otros de que moléculas inertes pudieran tener un efecto tan preciso en procesos vivos. El debate sobre si las enzimas eran organismos vivos en sí mismos o solo sustancias químicas se prolongó durante mucho tiempo. Una vez establecido que las enzimas eran proteínas, la comunidad científica tuvo que desentrañar la complejidad de la estructura proteica, tarea nada fácil, ya que las proteínas pueden estar formadas por cientos o miles de aminoácidos, plegados en formas tridimensionales intrincadas. La investigación moderna sobre enzimas sigue ampliando los límites. Los científicos utilizan herramientas avanzadas como la cristalografía de rayos X y la criomicroscopía electrónica para visualizar las enzimas a nivel atómico. Pueden ver exactamente cómo se alinean cada uno de los aminoácidos, cómo el sitio activo sostiene al sustrato y cómo pequeños cambios en la proteína pueden modificar su actividad. Con esta información, los investigadores incluso pueden diseñar enzimas, ajustando sus aminoácidos para que sean más eficientes, más estables o capaces de manejar sustratos diferentes. Este tipo de ingeniería de enzimas abre un mundo de posibilidades. Podríamos diseñar enzimas que ayuden a descomponer residuos plásticos de manera más eficiente, conviertan contaminantes dañinos en compuestos inofensivos o produzcan medicamentos y materiales de forma más sostenible. Las enzimas también desempeñan un papel enorme en la investigación médica y la atención sanitaria. Ciertas enfermedades ocurren cuando las enzimas no funcionan correctamente. Por ejemplo, si a alguien le falta la enzima que descompone la lactosa, el azúcar de la leche, experimentará intolerancia a la lactosa, hinchazón, gases e incomodidad después de comer productos lácteos. Comprender las enzimas nos permite tratar estas afecciones, ya sea ajustando la dieta, proporcionando suplementos enzimáticos o desarrollando terapias que corrijan el problema de raíz. Las enzimas también son fundamentales en diagnósticos. Muchas pruebas médicas dependen de enzimas para detectar sustancias en la sangre. Por ejemplo, los medidores de glucosa, que ayudan a las personas con diabetes a monitorear su nivel de azúcar en sangre, utilizan una enzima que reacciona con la glucosa para producir una señal medible. Sin las enzimas, muchas de las pruebas diagnósticas rápidas y sencillas en las que confiamos no existirían. La complejidad y versatilidad de las enzimas reflejan la complejidad y versatilidad de la propia vida. Piénsenlo. Todos los seres vivos, bacterias, hongos, plantas, animales, dependen de las enzimas. A pesar de la enorme diversidad de vida en la Tierra, la química fundamental que la sostiene se basa en el mismo principio: usar enzimas para acelerar y dirigir las reacciones químicas necesarias para sobrevivir. De este modo, las enzimas son un hilo conductor que une desde el microbio más pequeño en el suelo hasta la ballena más grande en el océano. Y sin embargo, a pesar de toda su importancia, rara vez pensamos en las enzimas. Comemos, respiramos y crecemos sin darles las gracias conscientemente. Lavamos nuestra ropa, preparamos nuestro café y hacemos que el pan suba sin reconocer a los diminutos catalizadores proteicos que facilitan estas tareas. Quizás por eso aprender sobre enzimas puede resultar tan revelador. Es como descubrir una dimensión oculta de la vida cotidiana, una que siempre ha estado ahí, trabajando en silencio para que todo funcione bien.
Si imaginan su cuerpo como una ciudad bulliciosa, cada célula es un vecindario y cada enzima es un trabajador especializado en una fábrica concreta. La ciudad funciona porque cada trabajador conoce su tarea y la realiza de forma eficiente. Si falta una enzima o no funciona, todo el vecindario puede paralizarse y surgirán problemas. Cuando todo funciona como debe, ni siquiera se dan cuenta de la complejidad. Las enzimas mantienen el tráfico en movimiento, las luces encendidas y los suministros fluyendo, sin llamar la atención. Más allá del mundo de los organismos vivos, el concepto de enzimas nos enseña algo importante sobre la química y la naturaleza. No todas las reacciones químicas son batallas brutales de calor y fuerza. Las enzimas nos muestran que la química puede ser suave, precisa y elegante. Demuestran que estructuras finamente ajustadas pueden guiar a las moléculas en danzas complicadas con un mínimo de desperdicio y esfuerzo. En este sentido, las enzimas inspiran a científicos e ingenieros a diseñar mejores procesos químicos, más amables con el medio ambiente y más eficientes. Mirando hacia el futuro, las enzimas podrían ser la clave para muchos problemas. El cambio climático, la escasez de recursos y la contaminación nos desafían a encontrar formas de vida más sostenibles. Las enzimas ofrecen un modelo para lograrlo. Al estudiarlas, comprender cómo funcionan y aprender a diseñarlas, podemos desarrollar técnicas que reduzcan nuestra dependencia de químicos nocivos y condiciones extremas. Esto no es solo un deseo. Los investigadores ya están diseñando enzimas para descomponer el plástico, convirtiendo un gran problema medioambiental en fragmentos manejables. Otros están trabajando en enzimas que ayuden a convertir desechos agrícolas en biocombustibles, reduciendo así nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Así que, a estas alturas, hemos recorrido la historia, desde los primeros días en que nadie sabía qué eran las enzimas, pasando por el descubrimiento de la diastasa y la identificación de que las enzimas son proteínas, hasta llegar a los modelos de cerradura llave y acoplamiento inducido, y finalmente a la ingeniería enzimática moderna y sus aplicaciones. Todo esto gracias al silencioso milagro que ocurre en una barra de pan que está creciendo. La próxima vez que disfruten de una rebanada de pan, saboreen un vino o pelen una naranja, recuerden que las enzimas han intervenido para hacer posibles esas experiencias. Tengan en cuenta que las enzimas son esenciales no solo en la cocina, sino también dentro de ustedes, en todo ser vivo y en innumerables procesos industriales que moldean nuestro mundo moderno. Son las nanomáquinas de la naturaleza, diseñadas a la perfección para posibilitar la química de la vida. Comprender las enzimas puede sentirse como mirar en lo más profundo de la vida, asomarse entre bastidores y ver las pequeñas interacciones precisas que dan lugar a fenómenos grandes y maravillosos. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de complejidad oculta en las cosas más simples. Algo tan ordinario como la masa que sube puede convertirse en una ventana a la química fundamental que sustenta la existencia. Al final, las enzimas nos enseñan que la vida no se trata solo de grandes eventos o cambios visibles. También se trata de incontables acciones diminutas que ocurren cada segundo, cada una guiada por un ayudante molecular que garantiza que el gran tapiz de la vida se mantenga intacto y vibrante. Al aprender sobre enzimas, obtenemos una apreciación más profunda de la delicada orquestación que se desarrolla tanto dentro de nuestro cuerpo como en el mundo natural, a cada momento de cada día. Eso es todo por hoy, y nos vemos en el próximo episodio.